¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles son los relojes más caros del mundo. La noción del tiempo, fíjense, es tan antigua como la misma humanidad. Surge a partir del movimiento regular del Sol y las fases lunares. Estos lapsos provocaron en los primeros humanos racionales, digamos, la necesidad de calcular el tiempo y las fases lunares. El primer intento fue, por ejemplo, calcular el tiempo con el agua. La clepsidra fue creada por los babilonios en el año 1400 antes de Cristo, con 2 vasijas de barro del mismo tamaño y un orificio a la altura de la base. Estaremos, quien esté en multicast viéndonos, mostrando una imagen de cómo era la clepsidra para manejar el tiempo, para saber qué hora era. Ahora, lo que tardaba el agua en pasar de un recipiente a otro era lo que permitía calcular el tiempo, siendo el precursor del reloj de arena. Llega el siglo III, el reloj de arena se perfecciona en las culturas china y egipcia, que posteriormente dieron paso al reloj solar. Y desde entonces, digamos que la medición del tiempo recorrió un largo trecho hasta la invención del reloj de pulsera, que fue en 1904. Gracias a un suizo, por eso los suizos son picudicísimos en el tema de los relojes, Hans Wilsdorf, fundador justamente de la marca Rolex. Los relojes atómicos salieron a la venta en 1949 por iniciativa de la Oficina Nacional de Normas de Estados Unidos, pero el boom del reloj sucede hasta 1980. En esta década la mayor novedad era portar un reloj de pulsera en el que también se pudiera ver la hora de manera digital. Eso fue el boom. Ahora, el encanto de estos primeros modelos mecánicos, que hoy podemos llamar análogos, no desapareció. Al contrario, la relojería se convirtió en un arte que, además de buscar la perfección en sus diminutos mecanismos, impuso un estatus en sus diseños más exclusivos. Aún en nuestros días, cuando un reloj digital vale miles de pesos y tiene una infinidad de funciones, ninguno se compara con la perfección de un reloj clásico. A ver, el reloj más caro del mundo hasta hoy es el Patek Philippe, vendido en una subasta benéfica por $31 millones. Lo estamos viendo en pantalla. Patek Philippe, $31 millones. Hubo una puja que duró 5 minutos. El Grandmaster Chim de Patek Philippe superó al Paul Newman de Rolex, que era el más caro hasta ese momento. Para crear este reloj se necesitaron más de 100,000 horas de trabajo, porque, ¿qué creen? Cuenta con una caja reversible, 6 innovaciones patentadas y 20 funciones diferentes. Créanme que vale la pena. Googleen el Patek Philippe, subastado en $31 millones. Es una maquinaria de un nivel de precisión increíble. 2 palabras, como dirían, increíble. Fíjense, el primer lugar lo ocupa, o sea, a pesar de que se necesitaron 100,000 horas de trabajo y demás para este Patek Philippe, que superó al Paul Newman de Rolex, el primer lugar lo ocupa de manera oficial e independiente a las pujas de una subasta. Estoy hablando que el más caro en una subasta ha sido el Grandmaster Chim de Patek Philippe, ¿de acuerdo? Pero el que más cuesta, digamos, en una tienda es el Breguet Grande Complication María Antoniette. No.
Este reloj resulta que fue encargado por un misterioso amante de María Antonieta. Que ya, no, tienen que ver este reloj, por favor. Resulta que este amante misterioso, pues es el legendario Abraham Louis Breguet, estamos hablando de 1782, y resulta que Breguet, el hijo, fue hasta 1827 que lo terminó, y ¿qué creen? A principios del siglo XX fue robado de un museo en Jerusalén y apareció, escuchen esto, o sea, se lo roban por ahí de principios del 20 y aparece hasta el 2007. Deberían de hacer una serie de este reloj. Sí. O tú contar la historia, Emilio, porque fíjate, es un reloj que vale más o menos 28 millones de dólares. Hoy está solo en exhibición en el Museo Mayer de Jerusalén. Es el segundo más caro del mundo. Es también de Patek Philippe. Es el Grandmaster Chim 5171R, que más o menos vale unos 17 millones de dólares. Los siguientes relojes, a partir de estos 3, 4 que les he mencionado, ya no llegan al millón de dólares. Rondan entre 10, 20 mil, 50 mil, como el de Billionaire, de Jacob & Company, que estás hablando $15,000, pero ya no estás llegando a los millones. De eso y más vamos a platicar hoy en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cuánto has pagado por un reloj? 6,000 pesos. Yo conozco gente en México que ha pagado 3 millones de pesos, 4 millones de pesos por un reloj. ¿Tú cuánto pagarías? Así, si tuvieras uno que digas, híjole, sí me encanta, ¿cuánto pagarías? No. ¿No? No es un artículo que... ¿1,500? Bueno, 1,200. Pagaría lo que tuviera por regalarle un muy buen reloj a mi hijo. 1,300, 1,500. Pero euros, ¿no? Ahí sí. Vendido a la señora Fernanda. Luego les cuento de una subasta que me pasó con López Dóriga, que nos pusieron una torona a los dos, que ahí les encargo. Pero bueno, esto de las subastas y mucho más, hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Arrancamos el programa Pie Derecho. Vamos hoy por el mejor programa, solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Quédate conmigo.